Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y gracias por su compañía en esta nueva edición. Como saben, Estados Unidos enfrenta un serio problema con el tema de la inmigración, y no es solamente por el cruce de inmigrantes indocumentados, sino también por el tráfico humano, especialmente niños pequeños que están siendo drogados y luego traídos a Estados Unidos por contrabandistas que se hacen pasar por sus padres. Así lo advirtió la patrulla fronteriza. Antes de darles la información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También pedirle un gran favor, y es a que se suscriba a este canal en YouTube. Como les decía, agentes de la patrulla fronteriza advierten que niños de hasta 8 años de edad están siendo drogados para ser contrabandeados a Estados Unidos por traficantes que se hacen pasar por sus padres o miembros de su familia. Muchos de estos pequeños terminan en destinos inciertos. Las autoridades federales dicen que nadie sabe cuán común es esta horrible práctica, pero que el número de contrabandistas que trafican con menores ha crecido. En las últimas semanas, las autoridades han rescatado a niños atrapados en casos diferentes de tráfico humano, incluido uno en el que los presuntos traficantes tenían certificados de nacimiento de varios menores con los que no estaban relacionados de ninguna manera, según la patrulla fronteriza. Fuentes de la patrulla fronteriza dijeron al periódico New York Post que han observado a un número cada vez mayor de contrabandistas que se hacen pasar por familias para reciclar a niños. Una fuente dijo literalmente, y cito, hace unos años, cuando llegaban en masa, teníamos que dejar entrar a las unidades familiares. La gente seguía entrando y después de un tiempo notamos que los niños eran los mismos, pero los padres eran diferentes. Estaban reciclando a los niños. Odio pensar en eso porque había miles de niños y quién sabe dónde terminaron todos, explicó la fuente. Las autoridades aseguran que aún no se sabe qué está pasando con los niños una vez que son traídos ilegalmente a los Estados Unidos, pero muchos son vulnerables a ser víctimas de explotación laboral y del tráfico sexual infantil. Los casos han horrorizado a los líderes de la patrulla fronteriza. El jefe de la patrulla fronteriza del sector El Centro de California, Gregory Bobino, publicó un comentario opinando sobre algunos de estos casos en su cuenta de la plataforma de X, antes Twitter. En ese comentario, Bobino escribió, y cito, a veces nos encontramos con acciones criminales tan horrendas que desafían la decencia humana. Antes de mencionar un caso de un niño traficado cuya imagen se ve al lado de otra, con varias actas de nacimiento de infantes con la etiqueta del estado de Arizona. En un caso, los agentes fronterizos rescataron a un niño de un traficante en la frontera de California que había sido dopado con grandes dosis de somníferos para evitar que hablara con las autoridades. Estos agentes encontraron que los traficantes tenían certificados de nacimiento de más niños. En otra publicación, a fines de septiembre, el jefe Bobino opinó sobre otros niños. Bobino escribió, cito de nuevo, en otro encuentro alarmante, el sector Premier rescató a 2 niños más de ser explotados por contrabandistas. Estos criminales no tienen relación con los niños que contrabandean. Estos traficantes hacen todo lo posible para contrabandear a estos niños, como darles pastillas para dormir, para mantenerlos callados. Apenas unas semanas antes, a finales de agosto, los oficiales que manejaban un puerto de entrada en San Luis, Arizona, atraparon a Marlene Contreras López, una ciudadana estadounidense de 28 años y residente de Arizona, con 2 niños pequeños en su automóvil que habían sido drogados con somníferos
según los fiscales federales. En un primer momento, Contreras López afirmó que tenía parentesco con los niños, a quienes intentó despertar durante el interrogatorio de los oficiales, según los documentos judiciales. Luego, cuando salió del auto para una inspección más detallada, los oficiales observaron que uno de los niños tuvo que ser cargado, mientras que el otro luchaba por caminar. En una publicación en la plataforma X, Diane Sabatino, comisionada asistente ejecutiva de la Oficina de Operaciones de Campo, escribió, y cito, «La mujer tuvo dificultades para despertar a los niños. Los oficiales observaron que los niños permanecían extremadamente aturdidos. Mientras entrevistaban a los niños, los oficiales pronto descubrieron que no había ninguna relación familiar entre la mujer y los dos menores de 11 y 8 años. Contreras López también entregó a los oficiales actas de nacimiento que eran legítimas, pero que no pertenecían a esos menores, informó Sabatino. Según los documentos judiciales, los niños informaron a los oficiales que les dieron pastillas para dormir, que se encontraron en el auto para evitar ser detectados. Una de las niñas reportó a los agentes que ella y el otro niño, que dijo que era su hermano, eran oriundos del estado de Michoacán, en el sur de México. Desde su ciudad natal, los dos menores tomaron un autobús hasta la ciudad fronteriza mexicana de San Luis Río Colorado, donde Contreras López los recogió. La niña dijo que su madre todavía estaba en México y que ella y su hermano estaban siendo enviados a la casa del novio de su madre. Desde entonces, Contreras López ha sido acusada de contrabando y los dos niños fueron entregados a las autoridades mexicanas. Bajo la administración Biden-Harris, el número de niñas y niños que cruzan ilegalmente a Estados Unidos solos y sin familiares se ha disparado. Miles de esas niñas y niños también han desaparecido después de haber sido entregadas a patrocinadores que, según los denunciantes, no han sido investigados adecuadamente en Estados Unidos. Como les informé en otro reporte anterior, en mayo de 2024 había 291,000 niños migrantes no acompañados que fueron entregados a patrocinadores, pero a los que nunca se les dijo que se presentaran ante el tribunal, lo que significa que las autoridades federales han perdido contacto con ellos. Para muchos, este problema abarca tanto las administraciones del expresidente Donald Trump como la del actual presidente Joe Biden. Aún así, estos datos han sido usados por los republicanos como parte de sus campañas políticas. Actualmente, en la frontera con México se vive una grave crisis migratoria, también por los miles de niños no acompañados que son detenidos cuando intentan cruzar ilegalmente a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pero como nos explica Fabián Arias, un reverendo acá en la ciudad de Nueva York y patrocinador de varios niños, el problema de tráfico humano afecta a niños no solamente en la frontera con México, sino también en otros países, por lo que es importante estar pendientes y defender sus derechos humanos. Y de mi pastoral, que vos sabés perfectamente que desde mi pastoral me dedico fundamentalmente al tema migratorio y que día a día pido a Dios para que haya una reforma integral migratoria para que todos podamos vivir en igualdad de condiciones dentro de este país. Con respecto a este tema tan serio y tan grave que es el tema del tráfico de niños que está sucediendo, que realmente es una tragedia humana. Tráfico de niños que no solamente sucede en la frontera entre México y Estados Unidos, sino que en muchos otros países del mundo.
y que los seres humanos no vamos entendiendo y no vamos comprendiendo a lo largo de la historia de la evolución, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que amarnos y protegernos, y fundamentalmente a los más vulnerables y los más frágiles, indefensos, especialmente como son nuestros niños. Con respecto al tema, no tengo más allá de la información que los medios dan, fundamentalmente con respecto a toda esta situación que usan a los niños, sobre todo el crimen organizado y el narcotráfico, para poder pasar y para poder, como mulita de carga los usan, ¿no?, a los niños, y también, por supuesto, con el interés, con el business que tienen ellos mismos también de comercializar a los niños, o como también algo mucho más desagradable y mucho más trágico, que eso suele pasar muchas veces para el tema ya sea también del tráfico de órganos, que lamentablemente es uno de los temas que azota a nuestra sociedad de hoy en día. El tema de los menores fundamentalmente no acompañados, que es el tema, uno de los temas que yo más estoy al tanto, trata permanentemente, obviamente, la Oficina de Migración de los Estados Unidos, o sea, la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera, a los menores no acompañados, o sea, ya sea a los niños o a los adolescentes iniciados de 12, 13, 14 años, son, cuando son detenidos o cuando llegan a frontera, son enviados a reasentamientos para refugiados que hay en la frontera, en donde allí tienen todo tipo de atención médica, de educación, representaciones legales, toda la parte de alimentación. O sea, están muy bien cuidados en estos lugares, ¿no? Y solamente son los familiares directos o algún familiar que esté en los Estados Unidos que puede retirar a estos niños antes de que cumplan los 18 años. Si no hay una relación directa, ya sea primo, tío, por supuesto los padres, algún padre que esté presente acá, hermano o hermana, no pueden ser los niños retirados de estos centros. O sea que está muy controlado todo este tema. Y de ella también hay que entender que cuando ellos entran al país son detenidos por los policías fronterizos de migración, ellos ponen sus huellitas, o sea que están perfectamente localizados dentro del sistema. Y por los cuales el control es muy serio. Obviamente que si alguien entra con un niño que no es su hijo, es muy difícil que pueda pasar si no está la documentación correspondiente por medio de la patrulla fronteriza. Obviamente que usan otros medios que no son los oficiales y los legales para poder hacer el tráfico de los niños y generar todas estas barbaridades que están sucediendo. Por eso que, en primer lugar, creo que realmente hay que resguardar mucho más las fronteras, hay que poner mucho más seguridad en las fronteras para poder evitar fundamentalmente estas grandes atrocidades que están sucediendo, como también el tema de cruce de familias, y que muchas de ellas dejan sus vidas también cruzando la frontera, ya sea por los ríos, ya sea por el desierto o determinados lugares, ¿no? que sabemos perfectamente que es algo que sucede. Pero creo que tiene que haber un control fronterizo para salvaguardar y proteger a nuestros hermanos y hermanas, y fundamentalmente a los niños en todas estas áreas. Son 3.000 millas que tiene la frontera de Estados Unidos con México, y creo que es importantísimo que podamos tratar de que estos niños no sufran estas barbaridades. Así que bueno, te mando un gran abrazo, Eric, a vos y a toda esta audiencia que tenés, que es tan grande y que con tanto amor siempre te siguen. Que Dios los bendiga, que día a día podamos juntos seguir construyendo una sociedad de paz, de amor y de justicia, donde nos podamos cuidar absolutamente entre todos. Muchas bendiciones y nos vemos pronto, Eric. Muchísimas gracias al reverendo Arias por su colaboración. En el tema de los niños drogados, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional
emitió un comunicado de prensa en el que informó que Vanessa Valadez, una mujer de 23 años, se declaró culpable el 20 de septiembre de operar una red de contrabando de niños. Documentos judiciales revelan que de agosto a septiembre del año pasado, Valadez y otros miembros de su familia operaron esta red de contrabando infantil. Los niños, que siempre fueron menores de 5 años, eran contrabandeados desde Laredo, México, a los Estados Unidos. El 19 de septiembre de 2023, miembros de esa red contrabandearon a una menor que ellos cruzaron a Texas para entregarla a Valadez. La niña fue trasladada lejos de la frontera y entregada a personas desconocidas. Para el 21 de septiembre del mismo año, la misma red intentó transportar a otra niña, pero las fuerzas del orden frustraron esa operación tras una inspección fronteriza de rutina. En este caso, los contrabandistas sedaron a la niña con gomitas de melatonina y utilizaron un certificado de nacimiento obtenido ilegalmente. Según el comunicado de prensa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, esta red transportó de manera similar dentro de los Estados Unidos a por lo menos 4 niñas, y de 3 de ellas se desconoce su identidad y su paradero. Esta red de contrabando obtuvo certificados de nacimiento de niños ciudadanos estadounidenses para hacerlos pasar por una unidad familiar en los puertos de entrada a este país, informó la agencia. Unas 5 personas fueron arrestadas y se declararon culpables de su complicidad en los delitos. Se espera que sean condenados el próximo 8 de enero de 2025. Valadez se enfrenta a una pena de hasta 10 años en prisión y una posible multa de hasta $250,000. El tema de inmigración sigue siendo noticia de primera plana, especialmente en un año de elecciones presidenciales. Nosotros en Eni Con Más estaremos pendientes de casos como este y de otros relacionados a la crisis migratoria. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También pidiéndole un grandísimo favor que no le costará nada, y es suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni Con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.